Si yo te preguntara, si yo les preguntara a ustedes, mis hermanos, ¿cuál es la carta más importante que jamás hayas recibido? ¿Cuál es la carta más importante que tú hayas recibido en tu vida? Bueno, no sé si a alguno le hayan mandado o enviado, mis hermanos, una propuesta de matrimonio por carta. No lo sé, generalmente eso se hace en presencia y en vivo, mis hermanos. Pero hay cartas que son importantes. Por ejemplo, mis hermanos, cuando alguien ha recibido, a mí me han llegado alguna notificación del SAT, de impuestos, mis hermanos, y la considero importante y hay que ponerle atención. Lo he considerado así. Quizás a alguno, mis hermanos, le ha llegado carta pues, de una oportunidad de trabajo, o quizás cuando alguien lo aceptaron en la universidad, en alguna escuela. Es una carta sumamente importante, mis hermanos. O cuando hay una oportunidad de trabajo que le han aceptado en un trabajo, mis hermanos, eso también es importante. Pero quizás hay cartas con noticias no tan buenas, por ejemplo, cartas, mis hermanos, donde alguien pues ha fallecido, o donde se da una mala noticia, mis hermanos, o cartas donde siempre comienzan así las cartas con malas noticias. Lamento decirle, lamento informarle, y entonces nos dicen la noticia, mis hermanos. Entonces, hay cartas así. Pero el día de hoy, mis hermanos, iniciaremos un estudio acerca de toda la epístola a los romanos, la carta a los romanos. Yo creo que es una carta muy importante y además considero que es la carta más importante jamás escrita, la carta a los romanos. Realmente es una carta muy importante, mis hermanos, y la verdad es que es una carta que fue escrita por Pablo y no podemos sobreestimar la influencia de esta carta. Esta carta ha influenciado a muchas personas a lo largo del tiempo, mis hermanos, desde que fue escrita. Por ejemplo, Samuel Coleridge, mis hermanos, un gran cristiano y pastor y evangelista, él comentaba que esta carta a los romanos es el escrito más profundo de todo tiempo en existencia. Y Juan Calvino, el gran reformador, mis hermanos, después de Lutero, él decía que si un hombre entiende la carta a los romanos, tiene un camino seguro abierto que le ayudará a entender la Biblia entera. Y por otro lado, mis hermanos, esta carta, hablando acerca de Martín Lutero, que el año pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos celebrando los 500 años de la Reforma. Ustedes lo recuerdan, mis hermanos, el 31 de octubre del año pasado, mis hermanos, y hasta lo mencionamos y comentamos algunas cosas. Bueno, Martín Lutero empezó la Reforma, se dio cuenta de su manera de vivir, de lo que él estaba creyendo, que estaba equivocado, y todo esto sucedió por leer esta carta a los romanos. Cuando él leyó la carta a los romanos se dio cuenta de todo lo que estaba viviendo y lo que había creído, mis hermanos. Juan Wesley, el gran iniciador de un avivamiento en Inglaterra, él inició, mis hermanos, un avivamiento con profunda oración y también enseñanza bíblica. Y mis hermanos, los historiadores dicen que Inglaterra fue salvada gracias a ese avivamiento. Y se inició, mis hermanos, un avivamiento y también una denominación cristiana, se llama el metodismo. Y todo comenzó porque Juan Wesley se dio cuenta de lo que estaba escrito en la carta a los romanos, mis hermanos. San Agustín, en el periodo patrístico de la iglesia, en el periodo de los padres, mis hermanos, él llegó a convertirse y a ser cristiano a causa de haber leído la carta a los romanos. Y creo, mis hermanos, que a través de toda la historia, Dios ha utilizado el libro de los romanos para influenciar la vida de mucha gente en maneras que ni siquiera podemos imaginar. En mi biblioteca, mis hermanos, tengo allí unos 20 libros, unos 20 comentarios acerca de los romanos, y la verdad es que es imposible decir lo suficiente acerca de esta carta. Entonces, a lo largo de las siguientes semanas he estado planeando unas 35, 36, le puse 36 porque no lo sé, mis hermanos. Examiné la carta a los romanos, la leí toda y creo que podemos sacar 36 sermones, 36
predicaciones, pero a lo mejor son un poco más o un poco menos, mis hermanos. Pero ¿cómo podemos sacar provecho de esto? Yo les invito a que no falten, mis hermanos, vengan, traigan su Biblia. Pasamos los textos aquí en la pantalla, pero les invito a que traigan su Biblia. No hay nada como traer su Biblia, mis hermanos, y que ustedes vayan examinando en la misma Biblia, en su Biblia, lo que dice la palabra de Dios. También, mis hermanos, ustedes saben, tenemos las notas de la predicación, pues tómenlas ahí como un resumen y vayan apuntando. ¿Has querido escribir un libro? ¿Has querido escribir un comentario de un libro? Bueno, pues déjame decirte, si vienen todas las semanas durante la carta a los romanos, mis hermanos, donde estemos estudiando esto, al final ustedes tendrán un comentario propio, particular, de la carta a los romanos, un comentario propio acerca de la carta de los romanos, mis hermanos. Y la verdad es que la mejor manera de ver la carta a los romanos es verlo como una carta escrita para cada uno, escrita para mí, escrita para ti. Esa es la mejor manera de ver la carta a los romanos, mis hermanos, verlo en lo personal, como si el apóstol Pablo nos estuviera escribiendo a cada uno de nosotros en lo personal. Entonces, mis hermanos, yo quisiera iniciar este estudio de la palabra de Dios, la carta a los romanos, y yo quisiera pedirles que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. La verdad es que nos sentimos incapaces ante tu palabra. Tu palabra, Señor, que tiene grandes verdades, que tiene grandes cosas, y nos sentimos incapaces, mi Señor, porque muchas veces nos inunda y no podemos penetrar en las profundidades de tu palabra, mi Señor. Pero te pido, Padre Celestial, que a pesar de que no entendemos todas las cosas y no sabemos todo, a lo largo de esta predicación y durante las próximas semanas, tú nos hables con tu palabra profundamente. Háblanos, Señor, profundamente. Y te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús que cambies vidas. Cambia la vida de mis hermanos, cambia mi vida, cambia esta congregación. Transfórmanos, Señor. La verdad es que tu palabra cambia, transforma. Hazlo así, mi Señor. Mira que te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Que tu palabra no vuelva vacía a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, al empezar a estudiar esta carta a los romanos, mis hermanos, yo quisiera que en esta mañana en particular, pues hagamos algo diferente, mis hermanos. Siempre les pongo los puntos allí, etcétera, de la carta o de la predicación y el resumen, pero hoy quisiera hacerlo un poco diferente. Quisiera que viéramos un poco acerca de la carta y al finalizar, mis hermanos, la predicación, quisiera hacer una aplicación personal. Entonces voy a moverme rápidamente a través de los versículos de la palabra de Dios, mis hermanos, en esta ocasión. Y la verdad es que siempre que veamos un libro de la Biblia, tenemos que estudiar por lo menos 5 cosas para leer el libro de la Biblia y entenderlo. ¿Qué tenemos que estudiar? Bueno, ¿quién lo escribió en primer lugar? En segundo, ¿a quién fue escrito? ¿Quién era el destinatario? En tercero, ¿cuándo fue escrito? En cuarto lugar, ¿por qué fue escrito el libro? ¿Cuál era la ocasión? ¿Por qué se escribió la carta o el libro? Y por último, mis hermanos, ¿cuál es el mensaje central? Entonces, déjenme comentarles brevemente estos 5 aspectos y al final, mis hermanos, déjenme hacer una aplicación personal del versículo 1 de Romanos 1. ¿Quién escribió la carta a los romanos, mis hermanos? ¿Quién la escribió? Evidentemente, el autor de la carta a los romanos, mis hermanos, fue el apóstol Pablo. Si lo quieren escribir allí, mis hermanos, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió, mis hermanos, esta carta a los romanos. Los griegos en la antigüedad tenían una costumbre que nosotros hemos copiado, mis hermanos. En la cultura griega, antiguamente, al escribir una carta, primero se apuntaba a quién estaba escrita y hoy en día nosotros lo que decimos apuntamos al final, es decir, escribimos hoy querido Juan, querido Pedro, querido etcétera, y al final decir bueno, atentamente, y ponemos Andrés o ponemos Santiago, no sé, al final, mis hermanos, ponemos quién escribió la carta. Sin embargo, mis hermanos, en la carta, lo primero que dice, mis hermanos, es quién la escribió. Y vemos, mis hermanos, Romanos 1:1 dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice, para el evangelio de Dios.
Y por este pasaje, mis hermanos, entendemos que quien escribió la carta fue Pablo. En realidad, mis hermanos, él la dictó. Él dictó esta carta. Él estaba dictando, yo me lo imagino, mis hermanos, a él hablando y haciendo pausas para pensar qué seguía, teniendo la idea en su mente, mis hermanos, paseando, quizás no estaba sentado, quizás estaba paseando de un lugar a otro, pero quien la escribió, mis hermanos, bueno, Pablo la escribió, la pensó, inspirado por el Espíritu Santo, y mis hermanos, quien la transcribió fue un creyente llamado Tercio. Un creyente llamado Tercio la transcribió esta carta, mis hermanos, él. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Romanos 16:22, mis hermanos, si lo pueden subrayar allí, yo Tercio, es un nombre, mis hermanos, que significa tres, como si alguien se llamara cuatro, o yo me llamo dos, ¿verdad? O me llamo uno, mis hermanos. Bueno, era un nombre que se usaba en esa época, y este hombre, Tercio, un creyente que estaba sirviendo de amanuense para Pablo, Pablo le estaba dictando la carta y él dice, seguramente en una pausa que Pablo hizo, mis hermanos, en una pausa que hizo pensando cómo seguir, pues Tercio se metió en la carta y escribió, yo Tercio, yo no me quiero quedar fuera, yo escribí de mi propia mano, escribí la epístola y también lo saludo. Quizás Pablo estaba dando los saludos allí, lo veremos más adelante, pero Tercio no se quería quedar atrás y también dice, yo que escribí la carta, que la transcribí, Pablo me la dictó, yo la escribí, yo también los quiero saludar. Entonces Pablo, mis hermanos, escribió la carta, sí, él escribió, pero quien la transcribió, mis hermanos, fue este creyente llamado Tercio. Pablo, mis hermanos, déjenme hablarles un poco más acerca de Pablo. Sabemos mucho acerca de Pablo, sabemos varias cosas acerca del apóstol, mis hermanos, pero Pablo era producto de tres culturas distintas. El apóstol Pablo era producto de tres culturas diferentes, tres culturas distintas, mis hermanos. En primer lugar, el apóstol Pablo, por raza y religión, era hebreo. Por raza y religión, era hebreo. Era así, mis hermanos. Sus papás habían sido hebreos, judíos, y él también. Y había sido educado también en la religión judía. Era hebreo, mis hermanos, por raza y religión, por grupo étnico. Y de esto Pablo estaba muy orgulloso también. Dice la Escritura, por ejemplo, en Filipenses 3, 4 al 6, mis hermanos, que aunque yo mismo podría confiar también en la carne, y eso nos quiere decir que estaba orgulloso de su ascendencia. Dice, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Quiere decir que estaba orgulloso. Y expresa, mis hermanos, allí en el versículo 5, si me van siguiendo, dice que fue circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y luego agrega, hebreo de hebreos. Entre los judíos, yo soy judío, muy judío. Está muy, muy emocionado y también orgulloso de su raza y de su religión, Pablo. Y luego agrega, mis hermanos, en cuanto a la ley, yo era fariseo. Y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. El apóstol Pablo, entonces, mis hermanos, por raza y por religión, era hebreo. Pero Dios, mis hermanos, se introdujo en la historia de Pablo, así como se ha introducido también en tu historia y en mi historia. Y cuando Dios se introduce en nuestra historia, mis hermanos, produce un cambio. Las personas no pueden estar igual, son distintas, son diferentes. Dice la Escritura, mis hermanos, aquí que en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en Hechos se nos relata, mis hermanos, que el apóstol Pablo iba hacia la ciudad de Damasco, respirando amenazas, queriendo meter a la cárcel, azotarlos a las personas que seguían a Jesucristo. Y entonces, mis hermanos, porque Dios es soberano y Dios así lo quiso, en su soberanía, porque Dios elige a las personas, eligió a este hombre y se le apareció allí en el camino. Dice allí en Hebreos, en Hechos 9, 4 a 6, dice que cayendo en tierra, Pablo iba montado en un caballo,
pero cayó a tierra y dice que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Ese era el nombre hebreo de Pablo. ¿Cómo se llama? Saúl. Saúl era el nombre. Pablo es el nombre griego. Saúl o Saulo es el nombre hebreo o judío. Y le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Porque no lo conocía, porque su vista y su entendimiento estaba entenebrecido y su corazón era de piedra. Y entonces Jesús se le presenta y le dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y de verdad tienes un torbellino en tu mente y en tu corazón. Porque Jesús, mis hermanos, quien discierne y sabe todo lo interior, también sabía lo que estaba en el interior del apóstol Pablo. Le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo se ve descubierto. Pablo, mis hermanos, delante de Jesús está como desnudo. Se ve descubierto al fin. Tenía una lucha interna dentro de sí. Quizás estaba pensando, ¿cómo es que estas personas, voy por ellas, las meto en la cárcel, las azoto públicamente y aún así siguen teniendo fe? ¿Cómo es posible esto? Y seguramente se estaba haciendo preguntas en su mente si él no estaría en lo correcto, si estaría equivocado y los demás en lo correcto. Quizás tenía una lucha en su interior. Es entonces que él, al darse cuenta de esto, de que se ve descubierto, dice, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su vida fue cambiada, su vida fue transformada del apóstol Pablo. De raza y religión era judío, pero cuando llega Jesús y tiene un encuentro con Él y hace irrupción en su historia personal, así como lo ha hecho en tu historia personal, entonces la vida cambia. La vida del apóstol fue distinta, fue diferente. Es así, mis hermanos, la vida del apóstol Pablo. Por otro lado, mis hermanos, por cultura, el apóstol Pablo era griego. Por cultura era griego. De raza y religión era judío, pero ahora por cultura era griego. Mis hermanos, dice la Escritura que el apóstol Pablo era en una ciudad llamada Tarso. Vemos allí en Hechos 21:39, dice la Escritura, mis hermanos, que Pablo nació y se crió en Tarso, era de allí. Dice el pasaje que entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Ciudadano, dice, y quiero que lo noten, mis hermanos, no es un detalle insignificante, no es un detalle menor. Dice ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo está defendiéndose ante el pueblo judío en Jerusalén y le dice al soldado, mis hermanos, que llegó al ver allí pues el alboroto que se estaba formando. Pablo le pide permiso, déjame hablar con ellos. Y le dice, yo soy de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Mis hermanos, la verdad es que Tarso era un gran centro universitario, era una ciudad culta, era una ciudad grande, mis hermanos, que estaba a la par de Atenas, la gran ciudad griega. La ciudad de Tarso tuvo una de las bibliotecas más grandes del mundo. Por esto y por sus escritos, mis hermanos, y la manera que Pablo está hablando y escribiendo y de dónde era originario, podemos entender que Pablo era un hombre altamente instruido. Hablaba el griego con profunda fluidez, con suma fluidez. El griego era el idioma universal en esa época y Pablo lo hablaba muy bien. Pablo hablaba esto, mis hermanos, hablaba elocuentemente. Significaba esto que podía viajar a todos lados, comunicarse con las personas, mis hermanos. Y Pablo, podemos entender por esto que por su cultura era griego. Por otro lado, mis hermanos, el apóstol Pablo por nacionalidad era romano, por nacionalidad. Fíjense bien, de raza y religión era judío, por cultura era griego, pero por nacionalidad era romano, mis hermanos.
era eso romano. Es importante entender esto, mis hermanos, porque esto, siendo ciudadano romano, le dio entrada al imperio, mis hermanos, a cualquier parte del imperio romano. Si no hubiera sido ciudadano romano, no hubiera tenido este privilegio, mis hermanos. La verdad es que el apóstol Pablo era ciudadano romano por nacimiento, porque había nacido allí en Tarso, y seguramente sus padres ya eran ciudadanos romanos. Algunas personas compraban la ciudadanía, mis hermanos, si tenían el suficiente dinero o eran suficientemente ricos, podían hacerlo. Pero Pablo lo era por nacimiento. Quiere decir que sus padres quizás habían comprado la nacionalidad romana, pero Pablo había nacido ya romano. Dice, mis hermanos, la Escritura, Hechos 16, 37, mis hermanos, dice allí la Escritura que Pablo les dijo allí, después de que los azotaron públicamente sin sentencia judicial, dice, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos quieren echar de manera encubierta, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo está hablando de su condición, no lo había dicho, podía haberlo dicho antes de los azotes, pero aquí está utilizando, mis hermanos, este privilegio que él tenía. Era ciudadano romano, mis hermanos, el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, mis hermanos, era así. Y dice la Escritura, siguiendo este pasaje, mis hermanos, de Hechos 16, que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, estaban aterrorizados porque los habían azotado públicamente sin llevar a cabo un juicio, mis hermanos. Entonces los magistrados, los jueces vinieron y le rogaron que salieran de la ciudad. Le rogaron esto. Pablo era así, y esto, mis hermanos, convenía a sus viajes misioneros. ¿Cómo escoge Dios a la gente? ¿Cómo Dios en su soberanía escoge, mis hermanos? No lo sabemos. Pero lo que podemos ver es que escogió a un hombre, mis hermanos, a Pablo, de estas características, como judío, griego y romano, y lo escribió para que fuera su portavoz. 13 de las epístolas que están en el Nuevo Testamento, mis hermanos, las escribió el apóstol Pablo. Y el Señor, mis hermanos, dijo, cuando habló con Ananías, porque Ananías tenía miedo después de que tuvo el encuentro Jesús con Pablo, tenía miedo de acercarse a él, y le dijo, ve a hacer lo que te estoy mandando, ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este, dijo el Señor Jesús a Ananías. Dios escoge, mis hermanos, elige de manera soberana. Dios lo hace, mis hermanos, y eso no está peleado con la responsabilidad humana. Veremos esto después, mis hermanos, y estaremos hablando acerca de esto. Pero Dios escoge, elige a las personas, y eligió bien al apóstol Pablo de acuerdo con estas características, también de acuerdo con su carácter, con sus pensamientos, de acuerdo con su corazón. Dios escogió a Pablo. Esto es lo primero que podemos saber. En segundo lugar, mis hermanos, ¿a quién fue escrita esta carta? ¿A quién fue escrita esta carta? Esta carta, mis hermanos, fue escrita a cristianos que vivían en Roma. ¿Lo quieren anotar? A cristianos que vivían en Roma, mis hermanos. Esta carta fue escrita a ellos, a cristianos que estaban en Roma. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 1:7, dice allí, a todos los que estáis en Roma, amados, dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice dos cosas de estos hombres o mujeres que estaban en Roma. Dice, amados de Dios y llamados a ser santos. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que estas personas eran creyentes, eran cristianos, son amados de Dios y también están llamados a estar separados. La palabra santo es lo que quiere decir, lo recuerdan bien, mis hermanos. La palabra santo quiere decir separado, apartado. Las cosas, mis hermanos, pueden ser santas para Dios, es decir, apartadas para su uso. Pero también las personas son santas, apartadas para el servicio de Dios.
o para su uso personal, o para su posesión. Y entonces lo que está diciendo el pasaje es que los que estaban en Roma eran amados de Dios y además eran llamados a ser santos, apartados para Dios, separados para Él. Lo que nos quiere decir, mis hermanos, es que eran creyentes estas personas a las cuales Pablo les estaba escribiendo. Es de notar que Pablo nunca estuvo en Roma antes de escribir esta carta, llegó a Roma preso. Pero esta carta la escribió antes de llegar a Roma preso, mis hermanos. Esta carta el apóstol Pablo la escribió antes. Así que, mis hermanos, él no fundó esta iglesia. La carta a los romanos, o la iglesia en Roma, no la fundó el apóstol Pablo, mis hermanos. Solo conocía a unos pocos, y en el capítulo 16, más adelante, cuando veamos los saludos, él conocía a algunos de allí y los saluda de manera personal, los saluda. Pero ¿cómo comenzó esta iglesia en Roma? ¿Cómo es que llegó el evangelio a Roma, mis hermanos? Con toda seguridad, algunos creyentes que se habían convertido en otras partes, mis hermanos, del Imperio Romano, llegaron a la ciudad de Roma y allí, mis hermanos, comenzaron a reunirse y allí se fundó una iglesia que había crecido, mis hermanos, y Pablo les está escribiendo. Pablo, por ejemplo, mis hermanos, el apóstol Pablo les escribe, en Hechos 2, del 8 al 10, mis hermanos, nosotros podemos ver que en el día del Pentecostés, cuando Pedro se levanta y comienza a predicar y acusa a toda la gente de que habían crucificado al Señor Jesús, mis hermanos, la gente estaba allí. Era un día de fiesta, era los 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés. Y había muchas personas allí de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del Imperio Romano. Y si ustedes ven conmigo, mis hermanos, Hechos 2, del 8 al 10, dice allí el pasaje, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en esta lengua en la que hemos nacido? Es decir, mis hermanos, si ustedes recuerdan bien este hecho, en el día del advenimiento del Espíritu Santo, sobre la iglesia que estaban reunidos, 120 personas. Se oyó un ruido, mis hermanos, como de un viento recio, un ruido ensordecedor. La gente se juntó y entonces los apóstoles y las personas que estaban allí, el resto de los discípulos, comenzaron a hablar en otros idiomas. Y entonces dicen, les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. ¿Cómo puede ser esto posible? Y el versículo 10 agrega, mis hermanos, algunas de las personas que estaban allí de las nacionalidades. Dice que había de Frigia, de Panfilia, de Egipto, dice también, es decir, mis hermanos, y de las regiones de Libia, es decir, de África. También había alrededor de Cirene y agrega, mis hermanos, si lo pueden subrayar, viajeros de Roma. Tanto judíos como prosélitos, es decir, gentiles que eran convertidos al judaísmo. Pero si ustedes recuerdan, mis hermanos, después de la predicación del apóstol Pedro, muchos de estas personas se convirtieron a Cristo Jesús, tuvieron un encuentro personal con Jesús, porque ellos dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Dinos, ¿cuál es el remedio a nuestra situación? Y algunos de estos eran de Roma, habían hecho un largo viaje hasta allí a Jerusalén, y se habían convertido al cristianismo. Seguramente estos regresaron a su patria, a Roma, a esta ciudad, y allí fundaron esta iglesia. Seguramente esto fue lo que estuvo pasando, mis hermanos. Seguramente esto fue lo que pasó. El apóstol Pablo, mis hermanos, tenía un enorme deseo de ir a Roma. No los conocía personalmente, no fundó la iglesia, pero tenía un enorme deseo de verlos. Dice allí en Romanos 1, en el versículo 11 y luego el versículo 13, dice, deseo veros, dice, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, quiero verlos a ustedes. No los conozco, no he estado en su iglesia, pero quiero estar allí con ustedes. Y luego el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. El apóstol Pablo, mis hermanos, no había fundado la iglesia. El apóstol Pablo, mis hermanos, no conocía a todos, pero mis hermanos, lo que quería el apóstol Pablo era ir allí con ellos para compartir más el evangelio,
para estar con ellos allí. Ese era el deseo del apóstol, mis hermanos. Tercer lugar, mis hermanos, ¿desde dónde fue escrita esta carta? ¿Desde dónde fue escrita la carta? Fue escrita por Pablo, ya lo vimos, mis hermanos. ¿A quién está dirigida? A creyentes romanos, en la iglesia de Roma. ¿Desde dónde fue escrita la carta, mis hermanos? La carta a los romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto. Fue escrita desde esta ciudad, mis hermanos. Si ustedes me siguen, Romanos 16, 23, mis hermanos, si lo quieren ver en sus Biblias o lo quieren ver en la pantalla, ahí está el texto, mis hermanos, de la Reina Valera, 1960, dice que también le saluda Gayo. Gayo, con Y, mis hermanos, no con doble L, ¿verdad? Con Y. Es un nombre extraño, mis hermanos. Yo no le pondría a alguien de mis hijas o nietos o conocidos Gallo, mis hermanos, no, con Y, porque uno siempre tendría que estar aclarando, ¿cómo te llamas? Gallo con Y, no con doble L. Bueno, mis hermanos, este era un nombre común y dice, lo saluda Gallo también. Seguramente, mis hermanos, se vio allí Gallo que estaba Pablo dictándole la carta a Tercio. Y le dice, oye, ya que los estás saludando, también yo quiero saludarlos, salúdalos de mi parte. Como cuando a veces hablamos por teléfono, ya estamos hablando, oye, es sutanito, ay, salúdamelo por favor. Y entonces Pablo pone el nombre de Gallo, o saluda Gallo, dice, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que Pablo estaba viviendo con Gallo. Y Gallo, mis hermanos, tenía una iglesia en su casa. En su casa, allí se reunían los creyentes en la casa de Gallo, y Pablo estaba viviendo con Gallo, mis hermanos. Y luego agrega, mis hermanos, otros más, otros cristianos, mis hermanos, dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. No sabía Tercio, Cuarto, y quizás había uno quinto, mis hermanos, no sabemos, o había uno que se llamaba Dos, pero por lo menos en la iglesia había ahí uno Tercio y otro Cuarto, mis hermanos. Así, a lo mejor tenían toda la numeración, no lo sé. Pero vamos a ver esto, mis hermanos. Dice aquí que Gallo, mis hermanos, era un hombre de Macedonia. Cuando lo encontramos en Hechos 20, mis hermanos, dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia y después de haber estado allí 3 meses, Pablo estuvo en Grecia 3 meses. ¿Dónde se hospedó? Se hospedó en la casa de Gallo. Gallo, mis hermanos, este hombre había estado también en algún alboroto, mis hermanos, y había sido Gallo, como creyente que había creído, mis hermanos, puesto en la cárcel. Pero Gallo era macedonio, y cuando Pablo llegó a Grecia, mis hermanos, se hospedó allí, en la casa de Gallo, mis hermanos. ¿Cómo sabemos que Gallo estaba en Corinto, donde Pablo se estaba hospedando? ¿Cómo sabemos que Pablo estaba allí? Porque si vemos el pasaje, 1 Corintios 1:14, mis hermanos, Pablo les está hablando, les está escribiendo a los corintios y les dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿A quién le está escribiendo? A los corintios. Le está escribiendo a la iglesia en Corintio. Y le dice, y solo he bautizado a Crispo y a Gallo. Gallo, mis hermanos, era un creyente ateniense, macedonio, que vivía en Corinto, mis hermanos, a quien el apóstol Pablo lo había bautizado. Y como ya vimos, mis hermanos, en un pasaje anterior, Pablo se estaba hospedando en la casa de Gallo. Seguramente desde allí, mis hermanos, el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios. Déjenme decirles, mis hermanos, que a veces no nos damos perfectamente bien cuenta cuando leemos la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la cronología de los libros de la Biblia. Mis hermanos, no nos damos muy bien cuenta de esto. Algunos dicen que el primer libro de la Biblia fue Job, mis hermanos, y luego los siguientes libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y demás. Pero no están, mis hermanos, fueron escritos los libros en fecha o cronológicamente tal como los tenemos ordenados. Tienen una cronología diferente. Igual pasa en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Las cartas del Nuevo Testamento no están ordenadas de manera cronológica. Tenemos los evangelios y después Hechos.
Eso sí está cronológico, pero después, a partir de Romanos y a las siguientes, mis hermanos, las cartas no están por fecha, es decir, por orden cronológico. Mis hermanos, es un orden que escogieron los primeros creyentes de la iglesia y así consideraron, y es el orden que tenemos de las cartas de la iglesia, pero no es un orden cronológico. Pero déjenme decirles esto, la primera y la segunda carta que el apóstol Pablo escribió, la escribió a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica, y la escribió aproximadamente por el 55 después de Cristo. Después escribió la primera y segunda de Corintios, mis hermanos, y la quinta carta que el apóstol Pablo escribió fue la carta a los romanos. Y más o menos fue escrita, mis hermanos, esta carta al finalizar el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Es decir, había estado en Grecia, en Corinto, y allí escribió. Y si ustedes recuerdan, el tercer viaje misionero de Pablo, mis hermanos, llegó a Éfeso, se despidió de los creyentes porque sabía que le iban a apresar en Jerusalén. Y Pablo inicia su cuarto viaje misionero preso. Y así es llevado hasta Roma. Entonces, mis hermanos, aparentemente fue escrita al final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo desde Corinto y aproximadamente por el año 56 o 57 después de Cristo. ¿Quién llevó la carta allí a los romanos? No había correo como ahora, mis hermanos, no lo había. Fíjense bien, es probable que una mujer cristiana llamada Febe entregó la carta. Qué grandiosa y maravillosa comunión de creyentes. Uno dictando, otro escribiendo, otros saludando, otros hospedando y otra llevando la comunicación. La iglesia actuando junta, mis hermanos, para bendecir a otros creyentes, actuando juntos. No había mensajeros como ahora, y si había mensajeros, mis hermanos, la verdad es que era muy caro hacerlo. Entonces, una mujer llamada Febe es probable que haya llevado la carta. Dice la Escritura, mis hermanos, aquí en este pasaje, en Febe, no puse allí, la cita, mis hermanos, perdón, se me olvidó colocarla, pero es Romanos 16. Es la carta a los Romanos 16, versículos del 1 al 2. Dice que os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era una ciudad cercana a Corinto, mis hermanos, una ciudad griega. Y dice el apóstol Pablo, la recomienda, les recomiendo, les pido que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces es posible, mis hermanos, que el apóstol Pablo haya enviado la carta a los romanos por medio de esta mujer llamada Febe, y que ya que iba a Roma, le dice, se las encargo, mis hermanos, y es posible que la haya llevado hasta allá. Muy bien, en cuarto lugar, mis hermanos, ¿por qué escribió el apóstol Pablo esta carta? ¿Por qué escribió Pablo esta carta, mis hermanos? La verdad es que las cartas siempre, mis hermanos, tienen un asunto. Las cartas, escribimos una carta, estimado señor sutano o fulano de tal, le pido, le solicito, le comunico que haga esto, o le pido o le solicito esta situación, etcétera, mis hermanos. Tienen las cartas tienen varias razones, tienen una razón. Y el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos por tres razones. Tres razones, mis hermanos, por las cuales el apóstol Pablo escribió esta carta. En primer lugar, mis hermanos, es una razón personal, si lo quieren colocar, por favor. Una razón personal, una razón particular de él. Romanos 1, 11, 13 y 15, ese pasaje que ya lo vimos, mis hermanos. ¿Podemos leerlo juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Cuál era la razón del apóstol Pablo? Estaba avisándoles que quería visitarlos.
quiero visitarlos. Es como cuando, mis hermanos, uno se quiere invitar a otro lugar, uno se invita y le habla uno por teléfono y empieza a platicar, oye, ¿puedo ir a visitarte? Y le habla a uno, o le manda un correo electrónico, ¿puedo ir a verte? Y Pablo lo que está diciendo, mis hermanos, aquí, quiero ir a verlos, quiero visitarlos. Lo dice 3 veces, mis hermanos, en el capítulo 1, en 3 versículos diferentes. En el versículo 11, deseo veros. En el versículo 13 dice, no quiero que ignoren que he deseado verlos, pero no he podido ir. Y en el versículo 15, mis hermanos, dice, pronto estoy para ir a anunciarles el evangelio, también a ustedes que están en Roma. Quiero ir para hacer esto allá con ustedes. Entonces, una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos es una razón personal. Les estaba anunciando que quería ir a visitarlos. Segundo lugar, mis hermanos, hay una razón educativa. Hay una razón educativa. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, aquí en Romanos 15:15, está bien, dice, mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Y yo lo subrayé allí, si lo pueden subrayar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el apóstol Pablo está diciendo para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada. Lo que está haciendo, mis hermanos, el apóstol Pablo, tiene el deseo de visitarlos porque quiere clarificar el sentido de la salvación. El sentido de la salvación. Quiere que les quede muy clara la gracia de Dios. Quiere que entiendan muy bien en qué consiste el evangelio de Dios. Quiere que sepan esto. Entonces, mis hermanos, por eso les escribe. ¿Saben, mis hermanos? ¿Han leído la Constitución mexicana? Los que son abogados quizás, o quizás tampoco, porque vemos noticias, los diputados les preguntan los artículos de la Constitución y no lo saben. Yo no la he leído, mis hermanos, confieso, me sé el 3, el capítulo, o el artículo 21 de la Constitución, o el 27, nada más, no más. Pero son muy famosos porque nos los enseñan en la escuela, hablan acerca de la educación, del trabajo, de la libertad, nada más. Pero saben, mis hermanos, la carta a los romanos es como la Constitución para los creyentes. Debemos leerla, porque allí dice, mis hermanos, nos habla acerca de la salvación en Cristo, nos dice de la gracia de Dios, mis hermanos, y nos recuerda las verdades que Dios quiere que sepamos. Hay algo que tenemos que entender, mis hermanos, todo lo que está en la Biblia, todo lo que está escrito es porque Dios así lo ha querido, y lo que no está escrito es porque Dios no lo ha querido. Pero lo que está escrito, mis hermanos, debemos entenderlo. Y si está escrito algo allí, en la carta a los romanos, mis hermanos, debemos entenderlo muy bien, porque nos va a hacer bien a nuestras vidas. Así como el apóstol Pablo quería ir para comunicarles el evangelio y decirles más precisamente en qué consistía, ustedes y yo debemos leer la carta a los romanos, mis hermanos, porque nos hará crecer. Nos hará conocer más de Cristo y nos hará conocer más verdades de la palabra de Dios. Tercera razón, mis hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta por una razón financiera. Una razón financiera, mis hermanos. Esta carta, en un sentido, fue escrita para levantar fondos, mis hermanos. El apóstol Pablo tenía la meta, el sueño o el propósito de llegar hasta España. De llegar hasta España, mis hermanos, y allí compartir el evangelio. Él quería, mis hermanos, llegar a todas las partes del Imperio Romano. Y la parte más lejana del Imperio Romano eran 2, mis hermanos, Bretaña o Inglaterra, separada, mis hermanos, allá hubo una colonia romana en Inglaterra, y la otra parte era España, mis hermanos. Pablo quería llegar hasta allá para compartir el evangelio. ¿Dónde sabemos esto? En Romanos 15, 22 y 24 dice que allí, por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esta región, es decir, he compartido aquí, no tengo más campo misionero, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, pasaré a visitarlos, iré a vosotros, porque espero veros al pasar,
y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El apóstol Pablo dice, mi objetivo es España, pero rumbo a España voy a pasar a verlos a ustedes. Y si ustedes ven el versículo, mis hermanos, el versículo 24 dice, espero verlos al pasar y ser encaminado allá, es decir, hacia España por vosotros. Es decir, el apóstol Pablo estaba pidiendo su ayuda. Quiero ser encaminado hacia España por ustedes. El apóstol Pablo estaba pidiendo la ayuda de los romanos para poder llegar hasta España. Estaba pidiéndole, mis hermanos, una razón financiera para poder llegar hasta este lugar. ¿Cuál es el mensaje de la carta, mis hermanos? ¿Cuál es el mensaje de la carta a los romanos? Hay varios temas en la carta, mis hermanos, pero hay uno central. Y es algo que en lo que ustedes y yo debemos estar firmemente cimentados. Es algo, mis hermanos, que debemos conocer, saber, profundizar en él. El mensaje central de la carta, mis hermanos, aunque hay varios temas y varios mensajes, pero el mensaje que corre a lo largo de toda esta carta, mis hermanos, es el mensaje del Evangelio. Y es algo en lo que ustedes y yo debemos estar cimentados, mis hermanos. El versículo que espero que ustedes y yo podamos aprender a lo largo, mis hermanos, en esta semana o la siguiente, es este pasaje, Romanos 1, 16 y 17. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Es el versículo clave, central de toda la carta a los romanos. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el versículo central, o son los versículos centrales de la carta a los romanos. En el capítulo 1 los expresa el apóstol Pablo. Dice, no me da vergüenza el Evangelio, porque ahí está toda la potencia de Dios, todo el poder de Dios. La palabra poder allí, mis hermanos, la palabra en el griego, esa palabra que dice poder allí en ese pasaje es dunamis. Significa, podríamos decir, el Evangelio es la dinamita de Dios. Dunamis, mis hermanos, de ahí se ha traducido nuestra palabra. Es decir, el Evangelio es el poder de Dios, la dinamita de Dios, que es capaz de transformar a las personas, transformar a la gente, mis hermanos. Lo que ustedes y yo debemos entender con toda claridad es esto, mis hermanos. El Evangelio puede cambiar a las personas. Quizás tú te has sentido en tu vida espiritual que no has crecido. Quizás te encuentras estancado. Quizás intuyes que hay algo más. Pues entonces, mis hermanos, de verdad te invito a que leas esta carta y la estudies cada semana. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación, que cambia vidas, las transforma. A personas de diferente grupo étnico, dice el pasaje, a judíos y también a los que no son judíos, porque allí en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios en fe y para fe en Cristo Jesús. Y recuerda, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo, a Abraham y su odisea de vida, una odisea de fe, viviendo por fe en Dios. Pablo lo recuerda, diciendo, el justo por la fe vivirá. Recordando que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Escritura. ¿Quieres crecer más? ¿Quieres crecer más como creyente? ¿De verdad? Debes dedicarte a estudiar el Evangelio y entenderlo perfectamente bien. Profundizar en el Evangelio. ¿Qué significa para ti? Debemos crecer en esto, mis hermanos. Déjenme terminar, mis hermanos. Y déjenme hacer una aplicación personal, basada en el versículo 1. Una aplicación personal de esto. Espero que esto haya sido provechoso para ustedes, mis hermanos. Por eso les decía, es una predicación un tanto diferente, no como los puntos de las predicaciones que frecuentemente hacemos, mis hermanos, o hago. Pero, mis hermanos, debemos notar que el apóstol Pablo afirmaba 3 cosas de sí mismo. 3 cosas.
Y son tres cosas, mis hermanos, que tú y yo también deberíamos poder decir. Tres cosas que debemos poder decir, igual que el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo decía que tú y yo también debemos decir? Y a esto debemos aspirar, mis hermanos. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, soy siervo de Jesucristo. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo aquí, mis hermanos, que está empleando el apóstol Pablo, es una palabra que se llama doulos. Esta palabra, doulos, en griego, mis hermanos, significa esclavo. Nosotros vemos en nuestro español, se ha traducido la palabra siervo en lugar de esclavo. Pero la palabra esclavo, mis hermanos, es más precisa porque nos dice acerca de lo que el apóstol Pablo se sentía con relación a Cristo Jesús. No solo se sentía como un siervo, no se sentía solo como un trabajador, no se sentía, mis hermanos, solo como alguien a quien habían llamado para desempeñar una tarea. El apóstol Pablo se sentía a sí mismo y así se consideraba delante de Dios en la presencia de Jesucristo como esclavo. Es decir, mis hermanos, el apóstol Pablo decía, soy esclavo de Cristo, soy propiedad de Él, pertenezco a Él nada más. Los esclavos así eran comprados, mis hermanos, en los mercados. Los esclavos eran estas personas y eran propiedad de la persona a la cual había pagado por ellos. El apóstol Pablo se consideraba así, no soy solamente un siervo, no soy solamente alguien que está trabajando, pertenezco a Cristo, soy su esclavo. ¿Sabes? Tú y yo deberíamos poder decir lo mismo. Deberíamos poder decir exactamente lo mismo. Muchas veces, mis hermanos, como creyentes vamos claudicando por la vida porque tenemos dos lealtades. Y la Biblia dice claramente, el Señor Jesucristo, que eso no puede ser. Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y esto frecuentemente es algo así en nuestras vidas. Queremos lo mejor de Cristo y decimos sí, pertenezco a Él, e incluso podemos cantarlo, hay un himno así, y podemos decir pertenezco a Cristo, pero en nuestros actos y en nuestros hechos, en nuestra vida cotidiana, a veces esto no es así. Con nuestras voces, nuestras palabras, nuestras actitudes, decimos una cosa totalmente distinta, pero es algo que tú y yo debemos ser capaces de decir. Por eso en esta mañana lo que quiero hacer es desafiarte a que solamente dependas de Cristo y que hoy tomes la decisión de decir, sí, pertenezco a Él, quiero ser siervo de Jesús, quiero ser su esclavo, solamente de Él pertenezco a Cristo, quiero pertenecer a Él en cuerpo y alma, quiero hablar lo que Cristo me diga, quiero hacer lo que Cristo me diga, quiero ser su esclavo. Esto debemos ser capaces de decir, mis hermanos, ustedes y yo. La verdad, mis hermanos, amamos a Cristo, lo amamos, estoy seguro, tú lo amas, yo también amamos a Cristo. Pero debemos dar un paso más al frente, mis hermanos, y expresarle todo nuestro amor al Señor Jesús, viviendo como esclavos de Él. Por eso hoy te desafío en esto, te desafío a ti. Desafío a todos ustedes y a mí mismo también, porque estoy delante de la palabra de Dios y también me estoy desafiando. La palabra de Dios me desafía a mí, igual que a ti. Y debemos ser capaces de decir, igual que el apóstol Pablo, sí, yo soy esclavo de Jesús porque solo pertenezco a Él. ¿Tomarás esta decisión? ¿Lo harás? Yo espero que sí. Y este es el primer desafío que te quiero hacer hoy. El segundo, mis hermanos, el apóstol Pablo no decía solamente soy siervo de Jesucristo. En segundo lugar, él decía, soy llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Lo puedes poner allí? Soy llamado a ser apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, mis hermanos, significa enviado. En latín esto es ego apostelo. Jesús, mis hermanos, les dijo, yo los envío. Así como el Padre me ha enviado a mí, ahora yo los envío a ustedes, decía el Señor Jesús, a sus 12 discípulos, a sus 11 discípulos. Ya no estaba Judas.
pero les dice, yo los envío, así como el Padre me envió, yo ahora los envío a ustedes. Y la palabra enviado, mis hermanos, es apóstol. Precisamente esta palabra, mis hermanos, apóstol. Pero quiero llamar tu atención a otra cosa. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 1:1, dice Pablo llamado a ser apóstol. Fíjense bien, mis hermanos, fue llamado. No fue que el apóstol Pablo se designara a sí mismo como apóstol. Muchas personas hoy se designan a sí mismos. Dicen, yo soy el siervo, yo soy el apóstol. No, aquí fue algo diferente. Jesús lo llamó a ser su apóstol. Lo llamó para esto. No se designó a sí mismo, fue designado por alguien superior. Alguien que tiene toda la autoridad. Fue quien llamó al apóstol Pablo. Yo te estoy llamando y te estoy enviando a ti. La palabra apóstol, mis hermanos, se utiliza también en 3 pasajes en la Escritura. En la carta a los Romanos, se utiliza también, mis hermanos, en Primera de Corintios y también en la carta a los Efesios, en un sentido diferente. No solo, mis hermanos, como un ministro, alguien designado a ser apóstol, sino como un don. El don de ser apóstol. Y el apóstol Pablo había entendido muy bien, fui llamado a ser apóstol. ¿Quién era un apóstol, mis hermanos? Alguien que había sido testigo presencial de Jesús y de su resurrección. Esta era la condición bíblica. Alguien llamado, alguien que hubiera estado viendo a Jesús y que hubiera sido testigo de la resurrección de Jesús. Y Pablo fue testigo de la resurrección de Jesús cuando en el camino a Damasco Jesús se le apareció. Por eso es que el apóstol Pablo expresa al finalizar la carta a los Corintios, dice, el Señor Jesús se apareció a 500 personas a la vez, se apareció a Jacobo, se apareció a Cefas, se apareció a los 12 y después, como al último, se me apareció a mí. El apóstol Pablo cumplía la condición de ser apóstol, pero en esos 3 pasajes, Romanos, Corintios y Efesios, mis hermanos, allí está designado el ser apóstol como un don. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo somos llamados también a servir al Señor con nuestros dones, con los talentos, con lo que Dios nos ha llamado, mis hermanos, con lo que Dios nos ha capacitado. Dios nos ha llamado para servirle a Él. Es como si Dios nos estuviera diciendo a través del apóstol Pablo en este breve versículo, mis hermanos, yo soy llamado a ser maestro, soy llamado a ser evangelista, soy llamado a dar palabras de exhortación, soy llamado a servir, soy llamado a esto, soy llamado a lo otro. Y entonces yo te desafío hoy a que no eludas el llamado de Jesucristo para ti. No eludas, no lo esquives. Lo que Él te ha llamado a hacer, hazlo. Lo que Él te ha llamado a hacer y a hacer, tienes que hacerlo. Mis hermanos, Dios nos ha dado boca, manos, pies. Déjame decirte, la iglesia de Cristo son la boca, manos y pies de Cristo Jesús. ¿Cómo sabrán en el mundo? Solo si ustedes y yo podemos responder al llamado de Cristo Jesús, con los dones y talentos que Él nos ha dado. Pero la pregunta es esta, ¿lo vas a hacer? ¿Lo harás? ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Que Dios puede usarte grandemente para su honra y su gloria? Yo espero que sí, que puedas responder este llamado. Tercer lugar, mis hermanos, tercer desafío. El apóstol Pablo decía, soy apartado para el Evangelio de Dios. Allí Romanos 1:1, Pablo, después de decir, soy siervo de Jesucristo, soy llamado a ser apóstol, ahora dice, soy apartado para el Evangelio de Dios. Soy apartado para el Evangelio de Dios, soy apartado para esto. El apóstol Pablo había sido apartado por el mismo Señor Jesucristo en un acto soberano, en un acto por decisión propia de Dios, que no puede cuestionarse porque es un acto soberano y a nosotros no nos toca cuestionar los actos soberanos de Dios. Lo había apartado para el Evangelio.
para que llevara las buenas nuevas de salvación a toda persona, para que fuera a todo lugar apartado para el Evangelio de Dios, no solo para ser depositario del Evangelio y ser salvo, sino para que también después pudiera compartir con otras personas. ¿Cómo sabrán? ¿Cómo tendrán fe? ¿Cómo sabrán las personas de Cristo Jesús? Saben, mis hermanos, tenemos que compartir de Cristo. Alguna vez les he compartido esto, que solamente el 5% de las personas en una iglesia comparten de Cristo y el otro 95% de creyentes jamás lo ha hecho y jamás lo va a hacer. Pero déjame decirte que tú y yo no debemos ser así. Debemos compartir de Cristo Jesús. Debemos hacerlo. Déjenme decirles algo, mis hermanos, he estado orando mucho. La mejor manera que podamos hacer de compartir de Cristo. Lo que he pensado y he llevado en oración, mis hermanos, los últimos domingos de mes, cada último domingo de mes tendremos un servicio evangelístico. Vamos a invitar a una persona, un cantante, alguien que venga, mis hermanos, con música, tendremos testimonios también y haremos una predicación evangelística. Pero mis hermanos, tenemos que invitar personas, tenemos que hablarles de Cristo. Oye, te invito a que vengas a escuchar el Evangelio, te invito. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí, mis hermanos, podemos hacerlo. Para que todas estas bancas se llenen, para que otras personas, mis hermanos, reciban a Cristo Jesús y sus vidas verdaderamente sean cambiadas y transformadas, igual que tú y que yo. Por eso hoy, mis hermanos, les desafío a que compartan el Evangelio con los que los rodean. La pregunta es si lo vas a hacer. Yo espero que sí, mis hermanos. Ponte en oración, ora por las personas que Dios traiga a tu mente, ora y después invítalas, háblales de Cristo brevemente, háblales del Evangelio. Mis hermanos, tenemos que orar por las personas para compartirles de Cristo Jesús. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí lo podemos hacer. Son 3 desafíos, mis hermanos, con una aplicación personal para cada uno de nosotros en este versículo 1 de Romanos 1. Y yo espero, mis hermanos, que el estudio de la palabra de Dios traiga gran bendición a nuestras vidas. Verdaderamente así, sinceramente lo deseo. Vamos a orar, mis hermanos, así en sus lugares. Vamos a orar. Si pueden inclinar sus rostros. Señor mío, te doy las gracias por esta carta que tú inspiraste al apóstol Pablo para que la escribiera, por la carta a los romanos, que vamos a estar estudiando a lo largo de estas semanas. Señor, te doy las gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, por lo que tú vas a hacer en esta iglesia. Vamos a ver tu palabra con mayor profundidad, paso a paso. A lo largo de varios meses y varias semanas estaremos estudiando tu palabra. Pues Señor, tal como el apóstol Pablo fue transformado por el Evangelio, así te pido, Señor, que transformes nuestras vidas por el Evangelio tuyo, por tu palabra. Permítenos entender con claridad qué es el Evangelio, cómo debemos vivir en el Evangelio, cómo debemos compartir el Evangelio. Enséñanos como iglesia, mi Señor. Por favor, mira que te lo estoy pidiendo en Cristo Jesús. Ayúdanos y transfórmanos, cámbianos. Mientras estudiamos tu palabra, aviva tu iglesia, aviva cada corazón, aviva cada mente, mi Señor. Hazlo, por favor. Permite que al estudiar las verdades profundas de tu palabra, nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Por favor, Señor. Mira, Señor, te pido que tú hagas con nosotros como tú quieres. Haz lo que tú quieras que nosotros seamos. Ayúdanos, mi Señor, por favor. Por favor, mi Señor. Gracias. Gracias por tu palabra que es perfecta. Gracias porque tú nos alumbras y nos iluminas con tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.